En el episodio anterior hablamos de cómo miles de piezas arqueológicas, esculturas y reliquias sagradas fueron tomadas, o mejor dicho, robadas, durante guerras, colonizaciones o misiones científicas. Hoy vamos a ir un paso más allá porque más allá del robo hay algo más profundo, el poder que se esconde detrás de los museos, de la historia. ¿Y de quién tiene el derecho de contarla? La pregunta no es solo quién robó qué, sino por qué lo sigan teniendo. Cuando hablamos de piezas como los mármoles de Partenón, aún en el Museo Británico o los bronces de Berlín dispersos por toda Europa, no estamos hablando de historia, sino de poder. Las naciones coloniales construyeron su identidad mostrando al mundo los tesoros que tomaron de otros pueblos. Y aunque hoy los museos usan palabras bonitas como preservación o educación, lo cierto es que es la misma lógica colonial que sigue viva. El norte global sigue siendo el dueño del relato y del patrimonio cultural del sur. Pero bueno, bienvenidos a Entre Guerras y Café, un espacio donde entendemos que nada, ni siquiera el arte, está fuera de la política. Cuando hablamos de museos pensamos en lugares neutrales, educativos y casi sagrados, pero los museos europeos nacieron como proyectos imperiales. Exacto. El Museo Británico, el Louvre, el Museo de Berlín, esos museos que ya mencionamos anteriormente, todos esos crecieron gracias al botín colonial. Después de cada expedición, guerra o conquista, los imperios llevaron objetos, momias, esculturas y manuscritos. Y lo curioso es que se justificaba como preservación cultural. Decían que los pueblos colonizados no sabían cuidar su propio patrimonio. Era una manera elegante de decir, esto es nuestro ahora. Si el antropólogo francés Benedict Savoy lo explica muy bien, los museos fueron las vitrinas del colonialismo, según eso. Su función no era solo exhibir belleza, sino mostrar superioridad. Justo, y eso es lo que se mantiene hasta hoy. Más del 80% del patrimonio africano se encuentra fuera de África, según un informe de 2018 del Museo Quai Branly. Imagínense todo lo que eso significa, generaciones enteras creciendo sin poder ver los símbolos de su propia historia. Cuando un país pierde sus objetos, también pierde parte de su memoria. No solo son piezas antiguas, son relatos de espiritualidad, identidad colectiva y demás. Desde la teoría postcolonial, eso se entiende como un despojo simbólico. Simbólico. Ay, otra vez, espera. Desde la teoría postcolonial, eso se entiende como un despojo simbólico. Frantz Fanon decía que el colonialismo no solo roba tierras, sino también la posibilidad de narrarse a uno mismo. Sí, y eso se ve en casos muy concretos. El bronce de Benin, por ejemplo, miles de esculturas robadas por el ejército británico en 1897. Durante más de un siglo estuvieron en Londres y Berlín. Solo recientemente Alemania comenzó a devolver algunas a Nigeria. Y aún así, la devolución no es total ni sencilla, porque muchos países europeos argumentan que son patrimonio universal, pero un patrimonio puede ser universal si fue arrebatado. Es que ahí está el dilema. ¿Qué es realmente la memoria? ¿La conserva quien la exhibe o quien la vivió? Y también hay un componente psicológico. Para muchos pueblos, recuperar un objeto robado es reconstruir una identidad fragmentada, como si devolver una máscara fuera devolverle una voz. Hoy los museos viven una crisis moral. En el contexto postcolonial, muchos se preguntan, ¿qué hacer con el pasado? ¿Devolver, pedir perdón o reinterpretar? El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los primeros en abrir este debate serio. En 2017 declaró que el patrimonio africano debía de regresar a África de manera temporal o definitiva. Y ordenó un informe, el informe Savoy, que recomienda repartir miles de piezas. Pero, por ejemplo, muchos museos no lo han hecho. El Museo Británico, por ejemplo, tiene los mármoles de Partenón desde 1816 y se niega a devolverlas a Grecia. Dicen que forman parte de la historia global del arte. En realidad se trata de poder simbólico. Tener esos objetos es una forma de seguir dominando el relato del pasado. Sí, justo, los teóricos psicoloniales hablan de colonialidad del saber, porque ya no existen colonias políticas, persisten jerarquías culturales. El norte decide qué es arte, qué es historia y qué merece ser exhibido según eso. Y mientras tanto, los países expoliados tienen que pedir prestado su propio pasado. Hay algo profundamente irónico en eso. Europa se construyó a sí misma con fragmentos del mundo, y ahora el mundo pide que le devuelvan esos pedazos. Entonces, ¿qué significa realmente devolver un objeto?
¿Se trata solo de restregarlo físicamente o también repensar cómo se cuenta su historia? Buena pregunta. Algunos museos han empezado a crear proyectos de co-curaduría, trabajando con comunidades originarias para reescribir los textos, cambiar la narrativa e incluir su voz. Sí, como el Museo Tropenmuseum de Ámsterdam, que colaboró con comunidades de Indonesia para reinterpretar piezas coloniales, o el Museo de Berlín, que ahora explica el saqueo detrás del altar de Pérgamo. Eso es importante porque no se trata solo de devolver, sino de descolonizar la mirada. Y justo como dice Achi Bembe, uno de los pensadores africanos más importantes, descolonizar es devolver el futuro, no solo el pasado. Y también hay resistencia desde el arte. Artistas contemporáneos africanos, latinoamericanos y asiáticos están reapropiándose de su historia. Por ejemplo, Emeka Okpa o Yinka Shonibare cuestionan en sus obras la idea de propiedad y pertenencia cultural. Es como si el arte robado generara un arte nuevo, uno que denuncia, que recuerda y que exige justicia. Después de todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Quién tiene derecho a contar la historia del mundo? Esa es la esencia del debate postcolonial. Mientras los museos europeos sigan siendo los guardianes de los objetos robados, seguirán siendo también los dueños del relato. Y eso objeta directamente a la identidad de los pueblos, porque sin memoria no hay historia y sin historia no hay futuro. Sí, tal vez el acto más revolucionario no sea solo devolver una estatua, sino aceptar que Europa no es el centro del mundo Sí, el arte robado nos recuerda que la belleza también puede ser violencia. y que cada museo es, en el fondo, un mapa de las heridas coloniales que aún no han sanado. Bueno amigos, este fue el segundo capítulo de este podcast Entre Garras y Café. Hoy entendimos que detrás de cada objeto robado hay una memoria esperando a volver a casa y que devolverla no es un acto de cortesía, sino de justicia. Esperamos que hayan encontrado este capítulo de su agrado y hayan pasado un rato cuestionando un poco de cosas. Esperamos volver a verlos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye.